congregación de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos encanta mucho que estén con nosotros el día de hoy para poder recibir palabra de Dios. Así es que les abramos nuestros corazones y nuestra mente para que esa palabra entre y penetre. Y pues sigamos con este culto, con esas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Arep nos permite utilizar, hermanos. Alabemos. La Biblia dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y ciertamente esto es bueno, porque no hay nada mejor que reconocer que nuestro Dios ha hecho maravillas, sigue haciendo maravillas y hará maravillas con nosotros. Y además, porque es bueno para usted y para mí alabar a Dios. Fíjese, Dios no necesita nuestras alabanzas, las merece, pero no las necesita. Pero ¿sabe qué? Nosotros sí necesitamos adorarle, porque para eso fuimos creados y no hay plenitud mayor que estar en su presencia y cantarle, alabarle y servirle solo a él. Así que con gozo cantemos al Señor. 1, 2, 3 y... Venimos para estar en tu presencia, oh Dios, y agradecer lo mucho que en tu gracia nos
has dado. Nos liberaste y todo pecado fue derrotado en la cruz. Nuestras tinieblas tú transformaste, dándonos vida y luz. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honrada tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón en adoración. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honrada tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón en adoración. Desde el corazón un canto de alabanza te ofrecemos. En adoración, un cuerpo y un espíritu seremos. Solo tu gloria, Señor de los cielos, llena este santo lugar. Y en obediencia te proclamamos en cielo, tierra y mar. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honrada tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón en adoración. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honrada tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón en adoración. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Vayamos a nuestra profesión de fe. Buenas tardes, hermanos. ¿Me acompañan con su Biblia? Vamos a decir la profesión de fe.
La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, llegamos a la cuarta entrega de esta miniserie Vivir es Cristo. Hemos estado analizando el capítulo 1 de Filipenses desde hace varias semanas en esta serie. Hoy analizaremos los versículos del 27 al 30 de Filipenses 1, con eso concluimos el capítulo. Y dicen así: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que, sea yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Esto en la versión Dios habla hoy. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos el día de hoy y exhórtanos que esta palabra llegue a nuestro corazón y que nos inste a tomar decisiones, a cambiar nuestra conducta, a modificar. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les comento, hemos estado viviendo algunos semanas este capítulo de Filipenses. Vivirlo es tratarlo de entender, tratarlo de hacerlo nuestro y aplicarlo en nuestra vida. Eso es la parte importante de la palabra de Dios. Esta, les decía, es la cuarta entrega. Vivir es Cristo, nos ha dicho Pablo. Nos ha hecho reflexionar la palabra de Dios entre los valores del mundo y vivir por, con y para Cristo. A lo largo de este primer capítulo, Pablo nos ha mostrado su corazón. Ha orado por esta iglesia amada y les ha saludado con gusto, ha platicado de su sentir, de sus propias reflexiones. Nos ha mostrado al nuevo ser transformado. Hemos contrastado esta visión de Pablo con lo que se dice en el mundo y analizamos en las semanas previas sobre vivir al máximo y vivir a plenitud. Y ahora introduce un término nuevo en este pasaje, que es vivir dignamente. ¿Qué es vivir dignamente? ¿Qué es comportarse dignamente? ¿Qué es a lo que exhorta Pablo? ¿Qué es tener una vida digna? Y revisando, pues me encontré opiniones y visiones relevantes como la de Amnistía Internacional, por ejemplo, sobre los derechos humanos, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de salud, las condiciones de alimentación, de acceso a la educación, al agua potable. Las cifras al respecto son verdaderamente dolorosas, son importantes y es algo que está pendiente de resolver. Es un tema relevante a nivel mundial, pero se ven solo los aspectos de este mundo. También encontré que en nombre de la dignidad se han hecho cosas que precisamente van en contra de la dignidad misma, como que bajo argumentos de defensa de la dignidad humana se justifiquen intervenciones militares en diversos países, con la consecuencia inversa precisamente de graves violaciones a la dignidad humana. En defensa de la dignidad se sostienen posiciones radicalmente contrarias en temas centrales de la vida misma, como el aborto, como la eutanasia, como otros temas que están ahora, la ideología de género, que están en el escaparate de la opinión mundial, en el ojo del huracán. Pero ¿qué es dignidad? Vista desde el punto de vista de Dios, vista desde el punto de vista de la integridad del ser humano. Sí lo cotidiano, sí lo que se vive diariamente, pero también lo que tiene trascendencia para la eternidad. La palabra proviene del griego axios,
o digno, valioso, apreciado, precioso, merecedor. Para los romanos había una connotación diferente. En el latín, utilizaban en el latín la palabra dignitas, que a su vez deriva de dignus, cuyo sentido implica una posición de prestigio, de decoro, que merece. Y nos dice el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor M. Martínez Bulle-Goyle, que la dignidad es ser tratado como lo que se es. Así que si alguien es un ser humano, requiere ser tratado como ser humano. Así que portarse dignamente también debe ser portarse como lo que se es. Por otro lado, encontré también posturas totalmente absurdas y sin sustento, que nos dejan ver cómo la sabiduría y los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a pensamientos humanos. Y me enseñó también que hay que pedir sabiduría a Dios para discernir entre toda la información que podemos encontrar en la web. Cosas absurdas, cosas vanas, cosas superficiales que encontré como una supuesta lista de cómo vivir con dignidad, que no me ampliaría demasiado porque en realidad no vale la pena, es paja, pero hay quien se va con eso cuando no tiene nada mejor enfrente. Y mencionaré 3 aspectos que son absurdos y contrarios a la voluntad de Dios, que más de dignificar, denigran y que son caminos de la perdición. Decía ese autor que no voy a mencionar, pedir perdón cuando falla es vulnerable. Volver a hacerlo, si no es aceptado, es algo divino. Pero hacerlo por tercera vez es algo, y pónganle ustedes ahí el tit de algo nocivo. Esa era la visión de esa persona. Vivir por impulsos, dice este señor, es bello y es digno. Y admira lo imperfecto y ridiculiza lo perfecto. Vean ustedes las cosas tan absurdas que hay ahí. Cuando relacionan el perdón, por ejemplo, el Señor nos dice en Mateo 18:22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, perdona siempre. Que el perdón sea una característica tuya. El vivir por impulso pues, nos iguala a las bestias. Nada se iguala que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y nada puede igualarse a la perfección y a la santidad de Dios. Poner la mira en lo imperfecto, en lo inmundano, simplemente nos va a llevar a la mediocridad, al pecado y a la perdición. Así son los valores del mundo cuando los contrastamos con los valores y la sabiduría de Dios. Así que veamos qué nos dice Dios a través de su palabra. Esta es la primera enseñanza. Vivir en Cristo es vivir con dignidad. Y está basado en Filipenses 1:27, que nos dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea yo, que vaya yo a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Está hablando de algo, de un término que los habitantes de Filipo conocen. Es una Roma chiquita, son ciudadanos, ellos saben cuando les hablan de comportarse como ciudadanos a qué se está refiriendo. También les está hablando Pablo en estos momentos de algo distinto. Hasta antes de este versículo Pablo habla de su sentir, de su pensar, del dilema en que se encuentra y de lo dichoso de tener ese dilema, del cual ahondaremos un poquito más adelante. Ha hablado de sí mismo hasta antes de estos versículos, pero ahora se refiere ya a los hermanos y hermanas de la iglesia de Filipos. Es la otra cara de la moneda. Pablo ahora se voltea y dice, voy a hablar de ustedes. Y les comparte Pablo sus pensamientos y sus sentimientos, su gozo en Cristo, que es más que una simple resignación, porque está detrás de todo lo que ha vivido, las alegrías, los llantos, desde recepciones alegres en algunas ciudades, Pablo, o bien ser corrido a pedradas de algunas otras, recibir azotes y sufrir cárcel, o bien la muerte rondando por su vida. Pero Pablo sabe que detrás de todo esto está la misericordia de Dios, su gracia sosteniéndole, su amor animándole, su esperanza y su fe convertida ya en certeza,
su vida transformada, dándole sentido y orden. Saluda primero en este primer capítulo, ora después por los hermanos, les cuenta esos pensamientos íntimos y ahora les exhorta con el amor de un pastor cuidando el rebaño de su Señor, de nuestro Señor. Y la invitación es a la unidad y a la acción. Pero además nos habla de la entrega y la pasión. Les anima, les insta, les exhorta al mismo tiempo que les enseña y les comparte. Esta carta es una carta de gozo y es una carta muy importante, es una carta pastoral, más que una carta motivacional, porque Pablo está preocupado porque la iglesia se mantenga, crezca y que tenga un solo sentir. Podemos observar a Pablo amoroso, preocupado en guiar, en enseñar, en predicar, en la distancia como ahora, firme, mostrando lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en su vida y en su corazón, y obediente comparte de ello. Les exhorta a algo que ellos comprenden: compórtense como ciudadanos, es decir, compórtense con la dignidad de ser hijos de Dios, ciudadanos del reino, digna del evangelio de Dios, dice Pablo, que se comporten entonces como lo que son. Es a lo que está hablando Pablo. Son hijos de Dios, son convertidos. Compórtense en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia como lo que son, ciudadanos del reino de Dios. Y Pablo les dice, ya sea que vaya yo a verlos, o sea que no vaya, es decir, en cualquiera de las dos circunstancias, compórtense como cristianos. Esto es, compórtense como libres en Cristo, como libres de las obras de la carne. Compórtense alejados de las obras de la carne que Gálatas nos marca en Gálatas 5:19. Nos dice Pablo en esta lista: lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes a estas no las hagan. No son características de los ciudadanos del reino. Por el contrario, Pablo en esta carta a Gálatas nos da los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y fe. Esas sí son características de los ciudadanos del reino. Y Pablo les está diciendo que en todo momento y en todo lugar se comporten como lo que son, como ciudadanos del reino de Dios, sea que los vean o sea que no los vean. Porque hay gente que vive dos vidas diferentes, una en el templo y al salir de ahí se vive de manera distinta, diferente. No hay congruencia, pareciera que son dos personas diferentes. Pablo les dice, sea que los vea, que esté yo ahí presencial, o sea que no los vea, compórtense como ciudadanos del reino. Es una exhortación muy atinada y pertinente para nuestra vida. Comportémonos como ciudadanos del reino. Seamos de una sola pieza, sin doblez, dice Santiago en su carta, sin dobleces, siendo uno siempre, en cualquier momento y en todo lugar. Y además Pablo habla también, como me imagino habla un entrenador de fútbol americano o de cualquier otro deporte, les está hablando a sus jugadores. Les dice, además de tener un comportamiento siempre de determinada manera, quiero que lo hagan con unidad, quiero que lo hagan con pasión, quiero que lo hagan con denuedo, unánimes, firmes, manteniéndose firmes en este evangelio de Dios. Pablo les está exhortando, les está pidiendo que tengan un comportamiento único, pero además en unidad y en unanimidad. Pablo sabe que hay disensos en la iglesia de Filipo, que hay confrontaciones. Pablo sabe también que en medio de ellos hay gente que está con herejía, y Pablo sabe también que hay gente que está escuchando doctrinas desviadas, y esa es su preocupación. La unanimidad tiene que ser en torno al evangelio, a la palabra de Dios, en torno a Jesús. Pablo ha llevado sana doctrina y buena enseñanza,
y a eso pide que se acojan todos y cada uno de ellos. Unanimidad, unidad, con un comportamiento digno, que dignifique, que les muestre a la gente su papel, lo que son y cómo han sido transformados por Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos está pidiendo. Eso es lo que Pablo les pidió a la iglesia de Filipos, porque tenemos luchas, problemas similares a los que tenían ellos, algunos distintos, pero algunos son parecidos. En medio de las congregaciones, doctrinas desviadas, en medio de las congregaciones, herejías, en medio de esto, nuevas doctrinas que son evangelios, que no es el evangelio de Dios, y por lo tanto nos dice la misma palabra de Dios, son anatema, como la falsa doctrina de la prosperidad y la falsa doctrina de las confesiones positivas, la doctrina en donde se pone al hombre como la parte central del universo, en donde se relega a Dios, en donde aparentemente y guardados ahí detrás de cosas aparentemente buenas, un humanismo que inhibe la relación personal con Dios. Eso es a lo que Pablo nos está llamando a estar muy atentos, y eso es a lo que Pablo está llamando a la iglesia de Filipos, en su contexto, en su momento, que está sufriendo también persecución, pero también hay persecución interna. Así que les decía yo, esta es mucho más que una carta motivacional o una carta embebida solamente del gozo. Lo hay y lo muestra, por supuesto, Pablo, pero también hay enseñanza y también hay exhortación, y también Pablo está llamando a tomar decisiones, a tomar posturas en la vida y a mostrarse, que esas posturas y esas decisiones por Cristo se manifiesten en todo momento y en todo lugar en la vida de los hermanos de la iglesia de Filipo, y por supuesto pertinente también para nuestra realidad. Así que perdonan ustedes, pero echando a volar la imaginación, me imagino a Pablo como un coach de fútbol americano o como un entrenador de otros deportes, el deportes que usted piense o considere, hablándole a sus jugadores, diciéndole que estén firmes en un mismo espíritu. Estar firmes es mantenerse, es resistir, es continuar, mantenerse de pie. Y también les dice combatiendo, es decir, no pasivos, sino luchando con pasión, con denuedo, con ganas, con deseos, como uno solo en unidad. A esto se refiere Pablo cuando dice ser unánimes por el evangelio, unánimes por Cristo y para Cristo. Pablo les está exhortando en medio de circunstancias difíciles para él. Está en la cárcel, muy cercano a su muerte, pero también para la iglesia primitiva y también para nosotros, donde podemos encontrar rechazo, incluso confrontación, incluso persecución. La persecución por fines religiosos contra los cristianos no se ha terminado. Sus palabras son entonces actuales. Hay luchas diferentes en algunas partes del mundo. Se sigue rechazando y persiguiendo al cristianismo. Hay nuevos retos también, las doctrinas torcidas, los apóstatas, los falsos evangelios, que requieren por parte de los cristianos una respuesta firme, unánime y apasionada por el evangelio. Esto es vivir en Cristo, y vivir en Cristo es vivir dignamente. Vivir es Cristo. Y ahora vayamos, mis queridos hermanos y hermanas, a la segunda enseñanza. Vivir en Cristo es vivir por la fe que une, tomando la fe como eso que nos da cohesión, esa parte común que nos une y que nos hace ser únicos también. Está basado en Filipenses 1:28 y dice, no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios. Ustedes han visto los cánticos que hay de los samoanos antes de los juegos de rugby. Son cantos en donde tratan de intimidar al rival, de generarle miedo. Pablo dice, no se dejen intimidar por las cosas que vienen. Y continúa sabiendo que las iglesias se enfrentaban situaciones difíciles de persecución externa y de problemas internos.
Además, en el caso específico de la iglesia de Filipo, había otras amenazas. Era una ciudad rica en oro, eran ciudadanos romanos, había riesgo de regresar a la vida mundana, al paganismo. Había también que luchar contra estos herejes que tenían ideas judaizantes, que decían, si te quieres convertir al cristianismo, primero te tienes que convertir al judaísmo. Y esto no es cierto, al gnosticismo, que decían que Jesús no había sido hombre. Había que mantener el ánimo, no bajar la guardia, y las persecuciones pues generaban miedo. Pablo habla de esos adversarios que ya hemos comentado, pero también pensemos ahora quiénes son los adversarios actuales, qué nos podría intimidar, qué podría generar miedo o desánimo, y cada uno puede ahora pensar en qué le ocurre cuando a veces se enfría su pasión por el evangelio, cuando se alejan de la congregación. Hay amenazas, hay luchas, hay pruebas, pero son muy diferentes si estamos firmes en el evangelio. La fe es precisamente lo que hace la diferencia, y la fe puesta en la persona correcta, la fe en Cristo, es paz, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra fortaleza. Su palabra, la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. La misma vida se ve diferente con los lentes de la fe que sin ellos. La fe puesta en Cristo es una fe efectiva porque es una fe que salva, porque solo Cristo salva. Y para quienes no están en esa fe, les parece perdición, pérdida de tiempo. ¿Cómo pasan tanto tiempo en una iglesia? ¿Cómo diezman? No lo entienden, no comprenden que en medio de las pruebas podamos estar en paz o incluso gozosos. No comprenden que se dedique tiempo, que se dedique esfuerzo. El diezmo mismo se les hace absurdo. Es que se dejen atrás maneras de vivir y se anteponga la relación con Dios, la iglesia y los hermanos. Pero cuando Dios es puesto en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, nos gozamos de su palabra, de leer la Biblia, de congregarnos, de trabajar para el evangelio, de vivir e incluso morir con Cristo. Y un mismo hecho es indicio, es decir, una prueba o señal de perdición para unos y de salvación para otros. Usted, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo responde a los problemas, a las pruebas, a las dificultades? ¿Dando indicios de fe y de salvación en Cristo Jesús? ¿O sus reacciones son indicios de que está alejado del evangelio y le gana la mundanalidad, le gana la ira, le gana la desesperación, le gana el desánimo, la tristeza? Si es así, no se preocupe, somos humanos y débiles, pero entonces busque la respuesta correcta, acérquese a Dios, pídale en oración sabiduría y paz, pídale tranquilidad y fe. Y además, ¿sabe qué? También nos dice esta porción, todo procede de Él. Entonces pídale humildad para saber y conocer y reconocer que esto procede de Dios. En el mundo nos dicen cuando nos ven acongojados, tristes, échale ganas, pero no nos dicen cómo echarle ganas. ¿Cómo? Ni nos dicen que el resultado seguro de confiar en nuestras propias fuerzas es con absoluta certeza que no podamos salir del hoyo. Es fracaso. La respuesta sería entonces, échale ganas en tu relación con Dios. Pon tu vida en sus manos, confía, ten fe, descansa en Él. De Él es la fuerza y Él es la fuente de la fe, el autor y consumador de la fe. A eso se refiere Pablo cuando nos dice que todo procede de Él. Así que vivamos tomados de la mano de Cristo, vivamos los problemas, las dificultades, todo tomados de la mano de Cristo y veremos todo con un lente diferente, confiados en Él, confiada nuestra vida, nuestra existencia en el Señor, podemos vivir unidos por esa fe que nos funciona como si fuese el cemento que pega los ladrillos, esa fe que nos hace cohesión, esa fe que nos hace iglesia, esa fe que nos hace saber
que no estamos solos, que tenemos hermanos y hermanas en la fe que van a estar con nosotros, y lo más importante, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que como divino pastor nos va a cuidar, nos va a atender, nos va a reconfortar, y que su voluntad con certeza es buena, agradable y perfecta. Y vayamos ahora a nuestra tercera enseñanza. Vivir en Cristo es creer incluso que el sufrir por Él es un privilegio. Los privilegios no son para todos. Dios quiere que este privilegio sí sean para todos. Es su voluntad y nos lo ha encargado y nos lo ha pedido a todos los cristianos. ¿Qué nos dice Filipenses 1, 29 y 30? Ya la parte final de este primer capítulo. Porque se les ha concedido a ustedes, por causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Pablo nos habla precisamente del calibre de la fe, del tamaño de su transformación. Creer en Jesús es un privilegio que Dios quiere que sea para todos. Por eso lo encarga en la Gran Comisión. Pero también nos muestra Pablo que el sufrir por Él es también un privilegio. Podemos entonces entender a qué se refiere, qué es un privilegio. Bueno, un privilegio es una ventaja exclusiva o una exención de una obligación por concesión de un superior mediante un pacto con el privilegiado. Pablo se sabe y se siente privilegiado por su fe y también por sufrir a causa de Jesús. Es algo que no todo el mundo tiene, pero Dios quiere que sí lo tengan. Es algo que proviene de Dios. Y por eso habla Pablo de una concesión. Y entonces conviene analizar qué es una concesión. Analizar esta palabra que utiliza en el idioma original. Es la palabra que se lee como charizomi, que quiere decir dar generosamente. Una concesión es algo que se da generosamente. Es un verbo, pero aquí Pablo nos dice que el que está realizando la acción es Dios, que esa acción ya ocurrió, pero además es continua. Quien realiza la acción es Dios y el beneficiario de la acción es todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. En quien impacta directamente esta acción de Dios es aquel a quien va dirigida. Por eso está en tercera persona del plural. Ustedes, vosotros, pueden recibir la acción de Dios. La acción de Dios es dada generosamente por Él. Es un privilegio de la fe. Y el sufrir por Cristo, nos dice Pablo, es un indicio, una señal de una fe sustentada por el mismo Jesús. Y ese privilegio solamente lo tienen quienes han depositado en exclusividad su fe en Jesús. Por ello, en medio de la prisión, Pablo muestra gozo, porque en ello hay propósito, hay indicio de fe real. Y Pablo les dice que el gozo que siente es algo que ellos también deberían sentir. Estar en el mismo dilema en que se encuentra Pablo. Y no es que les desee sufrimientos, no es que les desee persecución, no es que les desee problemas o que les desee pruebas. Lo que Pablo les desea y les expresa es que ante esos sufrimientos, persecuciones, pruebas y problemas que tienen todos los seres humanos, que tenemos todos los seres humanos, no dejemos de sentir el gozo de estar con Jesús. No dejemos de sentir el gozo de creer y de sufrir por Jesús. Ese es el conflicto del que habla Pablo. Es delicioso estar en esa encrucijada para él, continuar viviendo por Cristo o partir con Él. Y quiere que ese mismo conflicto y ese mismo dilema lo sientan los hermanos de Filipo como un indicio de una fe firme, de una fe fuerte, de una fe verdadera. No saber qué preferir, aún sabiendo que la decisión no le pertenece para disfrutar, pero sabiendo que cualquier decisión que Dios tome va a ser deliciosa para él. Les cuento a manera de ilustración, aquí en Querétaro no hay fritangas estilo chilango, pero encontramos un negocio donde las venden. Iba yo con la idea de cenar un pambazo.
Acá lo más parecido, pero diferente, es algo al que le llaman guajolote, pero sabe muy diferente. Así que iba yo con la ilusión del pambazo. Pero al llegar, ¿qué creen que vi? Que vendían quesadillas de flor de calabaza y de sesos. Así que tenía yo un dilema. ¿Me como el pambazo por el que había ido o otra cosa? Es el dilema de disfrutar dos cosas deliciosas. Es de lo que habla Pablo y lo quiere por amor a los hermanos de Filipo. Un gozo por Jesús. Mira lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la delicia de caminar con Jesús, de caminar con Dios. La parte final del versículo 17 y la inicial de 18 de Proverbios 22 nos dice: y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardases dentro de ti. O el Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O el Salmo 119:103 que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La fe en Cristo no es para ermitaños, ni para quienes se aíslan del mundo. Es para compartir, deseando que más personas se acerquen a Cristo y que puedan tener este dilema y que puedan vivir los problemas, que puedan vivir las dificultades, que puedan vivir los sufrimientos a los que estamos expuestos y que con toda certeza vamos a vivir los seres humanos. Porque eso de pare de sufrir y deje de sufrir es una falacia que no tiene sustento bíblico. Las vamos a vivir, pero qué diferente es vivirlas con Cristo. Ahorita hemos estado orando por una hermanita en la fe que está enfermita y que tiene deseos de partir ya a la casa del Señor. Pero lo hace con tranquilidad, con paz, con gozo. Y lo que nos está dando es un tremendo testimonio de fe. Ese tremendo testimonio que es para todos los que quisiéramos, cuando estemos en ese dilema, tener esa misma fe, esa misma convicción, ese mismo deseo de no saber cuál de los dos deliciosos situaciones nos podamos enfrentar. Continuar en esta tierra de los vivos, trabajando y viviendo por el extendimiento del reino, o partir ya a estar en presencia de Dios. Es un privilegio, esa paz, esa tranquilidad y un tremendo testimonio. Así que, queridos hermanos y hermanas, de esto nos habla Pablo cuando nos dice: quisiera que ustedes tuvieran el mismo dilema, que nos gozáramos tanto en Cristo Jesús en esta tierra, que nos gozáramos tanto, que viviéramos diferente cualquier situación, cualquier cosa que nos pueda doler, que nos tomemos de la mano de Cristo. Y Él sí tiene la fortaleza, el poder, la sabiduría, y es nuestro refugio, nuestro pastor. Él es nuestra salvación, nuestra fortaleza, es el divino pastor. Por eso nos dice la palabra en el Salmo 23 que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no habrá algo que altere nuestro corazón y nuestra mente si estamos bajo la protección del divino pastor. Vayamos a las conclusiones y al desafío. Vayamos pues entonces a la conclusión y al desafío. Pablo nos desafía en nuestra vida. Pablo desafía a la iglesia de Filipos y Pablo nos muestra cómo y nos desglosa cómo el vivir es Cristo. Hoy vimos 3 aspectos más que adicionamos a los que hemos estado analizando las semanas previas. 3 aspectos más de lo que significa vivir es Cristo. Vivir es Cristo es vivir con dignidad. Vivir es Cristo es vivir por la fe que nos une. Y vivir es Cristo es creer incluso que el sufrir por Él es un privilegio. De esta manera concluye el primer capítulo y concluye la serie, pero los desafíos quedan. El vivir de una manera distinta es el principal desafío. El desafío es creer y vivir en Cristo,
permanentemente y de manera cotidiana. Ya sea que haya entregado su vida a Jesús o que aún no lo haya hecho, se requiere entonces hacerlo. Y si ya lo hizo, refrendar diariamente, porque diariamente hay que vivir en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia dignamente como ciudadano del reino de Dios, siempre con pasión, siempre con firmeza, siempre con unanimidad al Evangelio, pero también con humildad, sabiendo que es algo concedido por Dios, no es algo que podamos conseguir, sino es algo que nos ha regalado Dios por su gracia a través de la fe en Cristo Jesús, y que es un privilegio incluso sufrir por Él. Hoy el pasaje, les reitero, y a lo mejor la cercanía con el Super Bowl que fue la semana pasada, hizo que en mi imaginación volara y que me acordara de aquellos tiempos donde jugué fútbol americano. Me imaginé a Pablo como un coach hablando a sus jugadores previo a un partido. Se han esforzado, han luchado, pues ahora, perdón, ustedes muéstrense en el campo. Recientemente, les digo, se jugó el Super Bowl 56, el domingo pasado, y el trofeo que se entrega en los Super Bowl se llama Vince Lombardi. Vince Lombardi es un legendario entrenador de los Green Bay Packers, ganador del primer Supertazón jugado, y encontré un texto que hizo Vince Lombardi para los pequeños jugadores, para los niños que se inician en ese deporte, que me gustó y les comparto. Y hoy me imaginé a Pablo con gorra, con silbato al cuello y hablándoles antes de salir al campo de juego, de dejar todo en la cancha. Y así dice el texto de Vince Lombardi: toma el balón, hijo mío, y te nombro quarterback de tu equipo en el juego de tu vida. Soy el coach y te la doy tal como es. Solo hay un calendario de juegos. Dura toda la vida y es un solo juego. Es un partido largo, sin tiempos fuera ni sustituciones. Tú juegas el partido entero toda la vida. Tendrás atrás corredores y mandarás señales. Estos 3 compañeros detrás de la línea tienen gran prestigio y se llaman fe, esperanza y caridad. Además vas a tener una línea poderosa, una línea que te cuida, una línea que impide que te peguen, que te golpeen. De un extremo a otro de ella se llama la honestidad, la lealtad, la devoción al deber, el respeto a ti mismo, estudio, limpieza y buena conducta. Los postes de gol son las perladas puertas del cielo. Dios es el referee y el único árbitro. Él hace todas las reglas y no hay apelación contra ellas. Hay 10 reglas básicas. Tú las conoces como los 10 mandamientos y las aplicas estrictamente de acuerdo a tu fe. También hay una máxima grande, una regla fundamental. Lo que tú quisieras que otros hicieran por ti, hazlo tú por ellos. Vince Lombardi nos está hablando de lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Y continúa: en este juego, si llegas a perder el balón, pierdes también el juego. Aquí está el balón. Es tu alma inmortal. Estréchala contra ti y lucha. Sal y lucha. Ahora, hijo mío, te invito a que salgas al campo y que veamos qué puedes hacer con ella. Vince Lombardi, un entrenador importante, pero también un creyente en nuestro Señor Jesucristo, y que nos daba indicios de esa fe grande y de esa fe maravillosa, y la utilizaba para poder exhortar a la gente a que se mostrara, a que se comportase como lo que es, digno ciudadano del reino de Dios. Oremos para despedirnos, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Le invito a mi hermana Caro que me acompañe en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de tener la fe en ti, Señor. Tú nos los has concedido. Te pedimos también, Padre bendito,
que nos des una fe firme y fuerte para que cualquier problema, cualquier situación, cualquier prueba la podamos vivir viéndolas con los lentes de la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias también, Padre bendito, por estos momentos que han destinado a algunos hermanos y hermanas, amigos y amigas, para escuchar, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Te damos gracias por aquellos que se han conectado y también por aquellos que no lo han podido, Padre bendito. Ponen en su corazón la necesidad de congregarse, sea de manera virtual o sea de manera presencial, de no alejarse de la iglesia, Padre bendito, de no dejar de vivir tu palabra, de estudiarla, de conocerla. Te damos gracias por aquellos hermanos de otras iglesias y congregaciones, principalmente de la red de iglesias Oreb, que amorosamente nos acompañan, Padre bendito. Te pedimos, Padre bendito, que los bendigas, que los guardes, al igual que los hermanos de esta iglesia en formación. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Es confiar en Cristo y entregarse solo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Dice la palabra de Dios: dichoso aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Él ha